¿Qué tal, amigos? Qué bueno saludarles este día. Qué bueno saber que me estaban esperando para continuar nuestra serie sin fecha de vencimiento, con fecha de cumplimiento. Ese es nuestro tema que estamos siguiendo estos días y estoy muy emocionado con este tema porque hay mucho de qué hablar. Dicen los expertos que son 33,000 promesas que por supuesto no van a tener fecha de vencimiento, sino una fecha de cumplimiento. Y yo quiero que hablemos hoy de la promesa de provisión de parte de Dios. Y quiero traer a colación o a memoria la historia que dio origen a la frase Dios proveerá. Entonces vamos al libro de Génesis. Les voy a hacer la historia larga, se la voy a hacer corta. Génesis capítulo 22 es donde se narra cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrifique a su hijo. Le muestra el lugar, era 3 días de camino, muy simbólico, ¿verdad? Porque 3 días de camino representan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la Biblia dice que cuando llegaron a cierto lugar, Él dejó a sus esclavos y Él se fue solo con su hijo. ¿Por qué lo dejó? Ustedes saben que los esclavos no pueden adorar. Esa es una de las características que tiene un esclavo, no puede adorar. Bueno, ellos continúan el camino. Me imagino cuánto había llorado Abraham después de que Dios le pide esto, que le sacrifique a su hijo. Y ahora Isaac le hace una pregunta que lo acaba de desgarrar, le rompe el corazón a Abraham y le dice: Padre, tú llevas el cuchillo, yo llevo la leña para hacer el holocausto, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham en ese momento es que recibe la inspiración por el Espíritu Santo y le dice a su hijo: Hijo, Dios proveerá. Y allí nace esa gran frase, esa gran oración, Dios proveerá, que ha sido tan famosa y que ha sido tan poderosa y que trae tanta esperanza a muchas personas. Dios proveerá. Y bueno, cuando Abraham tiene a su hijo a punto de sacrificarlo, escucha una voz desde el cielo que le dice: no le hagas mal a tu hijo, porque ya sé que temes al Señor. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, le dice Dios que no le haga daño, que no le haga mal, porque ya conoció que temía a Dios. Ahora, cuando él ve esa voz que le está hablando, ve que hay un carnero que está enredado en sus cuernos en un arbusto, va y lo toma y lo sacrifica en lugar de su hijo. Y allí viene la frase maravillosa: Dios proveerá. Pero en el versículo 14 dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Él es nuestra provisión. Y yo quiero hablarle por lo menos de 3 cosas importantes de lo que es la provisión de Dios. 1, la provisión de la salvación. Dios proveyó la salvación para nosotros los seres humanos cuando dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Él proveyó salvación para usted y para mí. Es la bendición que el Padre Celestial nos proveyó esa salvación a través de su Hijo Jesús, y esto solo tiene cumplimiento cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador. Por otro lado, tenemos la provisión, como la provisión de la ayuda de Dios, valga la redundancia, proveyéndonos las cosas que necesitamos. No solamente proveyéndonos la salvación, sino proveyéndonos aquellas cosas. Por eso
El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor Jesucristo nos dice: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y le dice a sus seguidores: mire las aves del cielo, que no siembran, que no aran, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que estas aves, estas pequeñas aves? Por supuesto que valemos más que una avecita que está volando por ahí, y que a esa avecita que el Señor ha creado y la deja vivir ciertos días, o no sé si a años vivirá una ave, pero como sea, Dios las alimenta. Él hace producir la tierra para estos animalitos. Cuanto más para aquellos que Él ha creado a imagen y semejanza. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él hace llover sobre todas las personas, y Él le da provisión a todos. ¿Por qué sus hijos hemos de tener preocupación? Ahora, no estoy hablando de conformarnos, porque ese es el otro punto. Hay gente que dice: bueno, Dios proveerá, y no quieren trabajar, no se quieren esforzar por sus sueños, y bueno, la van a pasar mal. Pero estamos hablando de que aquellas personas que hacen lo normal no tienen que desesperarse, y no tenemos que desesperarnos. Sencillamente tenemos que confiar en ese Dios maravilloso que va a proveer. Si Él proveyó lo más importante, en el tema anterior yo le estaba hablando de lo más importante que el Señor ha provisto y que el Señor nos ha dado. La promesa más importante en la vida de un ser humano se llama la promesa de la salvación. Esto es lo más grande, y el Señor Jesucristo lo ratificó. El Señor Jesucristo dijo que ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Así que lo más importante que usted puede obtener es la salvación. Pero luego viene la provisión de las cosas que nosotros normalmente necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí en la tierra para vivir normal? Necesitamos la salud en nuestro cuerpo. Es necesario que la salud de nuestro cuerpo esté, y por eso Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores en su cuerpo, para que nosotros tengamos la salud física. Es muy importante estar saludables, y qué bueno saber que Él proveyó en la cruz del Calvario esta salud. Él proveyó, pero también Él proveyó una fuente de reconciliación constante. Él proveyó una fuente de reconciliación constante. Me gustaría decirle a usted que es un cristiano, un hijo de Dios, y me gustaría decirme a mí mismo que no volvemos a pecar desde el día que recibimos a Jesús, pero lamentablemente sí continuamos pecando con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, y algunas veces con nuestras obras. Pero el Señor provee ese perdón y esa reconciliación constante. No solo nos da la salvación, sino que nos da la provisión de la sanidad, y también nos da la provisión de mantener esa relación constante con Él. ¿Cómo la podemos obtener? Pues la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo tiene la bendición de poder estar en reconciliación constante con Dios. Dios ha provisto. Recuerde que cuando Jesús resucita, Él va ante la presencia del Padre.
Cuando María se encuentra ya con Jesús resucitado, le dice, no me toques porque no he subido al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces es cuando él presenta su sangre. La sangre de Jesús que no puede morir está en el altar de Dios, y cada vez que tú invocas esa sangre preciosa, tú vives en reconciliación y en comunión con Él constante. Y todos los días necesitamos lavarnos de esa preciosa sangre para mantener nuestra comunión, para mantener nuestra relación con el Señor. Y esto lo ha provisto el Señor. Hoy estamos viendo de la promesa de la provisión de Dios. Qué gran revelación nació allá en aquel día que Abraham va a sacrificar a su hijo, y justamente era un tipo de lo que iba a ser Dios dándonos a su hijo. Así como Abraham llevó a su hijo al altar, Dios el Padre sí llevó a su hijo a la cruz. El hijo de Abraham no fue sacrificado porque otro murió en lugar de él. Jesús no tuvo quien lo sustituyera, más bien Él nos sustituyó a nosotros, Él se puso en nuestro lugar. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué provisión para que nosotros nos mantengamos en relación con el Señor. Pero hablemos un poquito también de la provisión de las cosas que necesitamos a diario. Todas esas cosas están provistas, pero hoy quiero recalcar en esto, la provisión de nosotros mantenernos en comunión con el Señor, la provisión de la sanidad que llevó Jesucristo, nuestras enfermedades en su cuerpo, y la provisión de la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la da Dios cuando estamos reconciliados con Él. Porque no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Mientras no estemos reconciliados con el Señor, no podemos tener paz. Pero cuando estamos reconciliados con el Señor, tenemos esa paz que habló el salmista David en el Salmo 32, cuando dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, aquel hombre que ha confesado sus pecados y ha buscado en el Señor ese refugio, esa provisión de esa paz que viene a través del perdón de Dios, de mantener en constante comunión con el Señor. Ustedes saben que no hay cosa mejor que cuando el hombre se ha reconciliado con Dios, cuando el hombre se mantiene en esa relación con Dios. No hay nada, usted sabe, no hay alimento, no hay una relación con ninguna cosa comparable a mantener nuestra relación con Dios, y todo lo proveyó Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Así que Dios proveerá. Este es un gran tema, creo que ahí tendríamos que pasar horas y horas, pero como no los quiero cansar, quiero animarle a que vamos a aquello que tiene, que no tiene fecha de vencimiento, que tiene fecha de cumplimiento. Las promesas del Señor no vencen jamás, nunca se vencen, pero sí se cumplen. Y se cumplen en tu vida. Dios proveerá. ¿Qué estás necesitando? ¿Una sanidad física? Dios proveerá esa sanidad. ¿Estás necesitando una provisión económica? Dios proveerá. ¿Estás necesitando paz? Dios proveerá esa paz que tú necesitas. Y saludo a mis amigos que están allá en la India, a mis amigos en Guatemala. ¡Wow! Estoy viendo aquí otros que no sé de qué parte son, pero por lo menos tenemos a Suresh, que es un apóstol allá en la India, y a Pao Hidalgo, que es una amiga de Mazatenango, Guatemala, que es una gran sierva de Dios que sirve en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Escríbanos ahí, ya me olvidé. La iglesia el Nazareno, creo.
Es una gran iglesia de unas 4,000 personas en Mazatenango. Qué bendición que estén aquí viendo esta serie, y espero que poderles edificar a ustedes. Es Casa del Alfarero. Ahí ya nos escribió Pau Hidalgo que ella se congrega en esta gran iglesia Casa del Alfarero en Guatemala, donde estuve ministrando y vi una cantidad de milagros extraordinarios. Un abrazo para todos. Sé que esta palabra va a ayudar a muchos porque Dios proveerá. ¿Qué está necesitando? No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Todo está al alcance de Dios, menos lo malo, porque Dios no puede hacer lo malo, no puede tentar a nadie con lo malo. Dios perfecto, santo, 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 solo puede hacer lo bueno, y todo lo bueno que necesitas está al alcance de Dios y está al alcance de aquellos que creemos en Dios, que Dios proveerá. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Que Dios me los guarde.